Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias solo a Dios por permitirnos el día de hoy celebrar un culto más en su honor, hermanos. Le doy la bienvenida a todos ustedes, Iglesia Esmirna, y también a todos aquellos que por la gracia de Dios llegarán a ver este mensaje por medio de YouTube o por medio de Facebook. Y antes de seguir con el programa que tenemos preparado para hoy, permítanme leer lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versos del 8 al 10. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claramente, hermanos, podemos ver que el amor de Dios se muestra para todas las personas. Justamente es por amor que envía a su Hijo. Tenemos esa gracia para salvación, pero si podemos leer nuevamente el versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo creo que la mayoría de nosotros, o si no es que todos, sabemos que Cristo murió en la cruz y quitó la culpa de nuestros pecados delante de Dios. Pero la palabra que aquí estamos usando es propiciación. Para entenderlo de una manera rápida, digamos que no solo quita la culpa de nuestros pecados, sino que quita la ira de Dios. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Dios está enojado, está molesto en contra de todo aquel que practica el pecado. Pero el sacrificio de Cristo quita el pecado y la ira de Dios. Por lo que solo en Cristo nos reconciliamos con el Padre y nos otorga derecho a ser ahora hijos de Dios, para vivir vidas santas, para vivir para la gloria de Dios. Hermanos, estamos en esta serie de predicaciones que sin duda harán un cambio radical en nuestras vidas, y creo que es importante que podamos ser sinceros con nosotros mismos. Damos gracias a Dios porque se llegó este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, y les invito a que hagamos una oración para poder continuar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu misericordia, en tu gracia, tú has permitido que tu iglesia siga escuchando la palabra por estos medios, Señor. Te damos gracias también porque también por estos medios se predicará tu palabra, bendito Dios. Gracias por la vida de nuestros hermanos, gracias por la vida de nuestro pastor, y pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia. Gracias, cuida a cada uno de los miembros de esta iglesia local y también cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros, que tu amor esté con nosotros, bendícenos, ayúdanos, Señor, y permite que tu Santo Espíritu nos ayude a entender estos temas, Padre, para que podamos ponerlos en práctica en nuestras vidas, Señor, para alabanza tuya, para gloria tuya, Dios. Gracias, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Muertos levantar.
de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos, hermanos, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Qué bueno que estamos juntos. Llegó el tiempo de que entremos a la exposición, a la predicación de la palabra del Señor. Bien, hemos iniciado el estudio, la enseñanza de las doctrinas de la gracia y empezamos con el tema de la depravación total. Continuamos con el tema de la elección incondicional y el día de hoy abordaremos el tema de la tercera doctrina, conocida como expiación limitada. Bueno, esta doctrina nos plantea de entrada una pregunta general que en el desarrollo del tema lo que pretenderíamos es contestar esta pregunta general. Y esta pregunta general sería: ¿por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario? Repito la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario? Les invito para que busquen conmigo un texto bíblico del que vamos a tomar algunas notas. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16, y que tengan este texto ahí con ustedes. Antes que
que otra cosa, les invito para que hagamos una pequeña oración. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea nuestro Maestro para que nos guíe en toda verdad, porque tu palabra es verdad. Te rogamos que sea tu Espíritu el que tome esta palabra y la exponga, y que tu pueblo, tu iglesia, tus ovejas abran su corazón, abran su mente, para que puedan comprender y entender el mensaje y el contenido de tu verdad, de tu palabra, Señor. Y esto solamente es posible si es tu Espíritu el que obra en el momento de exponerse y en el momento de ser escuchada. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el tema de hoy, su contenido en el cual estaremos compartiendo el día de hoy, son 5 puntos esenciales. Iniciaremos con una introducción. Después abordaremos el tema de qué es la expiación. Antes de entrar al tema de la expiación limitada, primero vamos a ver qué es la expiación en general. En tercer lugar, la expiación limitada. En cuarto lugar, vamos a ver qué significa, cómo podemos entender la palabra mundo, para que todo aquel, o la palabra todos en el tema de la salvación. Y finalmente aterrizaremos con 3 aplicaciones prácticas. Empecemos. Juan 10, 11 al 16. ¿Por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario? Si usted checa su Biblia, me gustaría que me siguieran en el versículo número 11. Dice el texto: yo soy el buen pastor. Está hablando nuestro Salvador, Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En el versículo número 14 leemos la escritura y encontramos: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Versículo 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, más adelante estaremos analizando y meditando en estos versículos, pero antes yo quiero introducir este mensaje con una serie de reflexiones que creo que valen la pena que las podamos considerar, mis amados hermanos. Uno de los pendientes más urgentes que el cristianismo evangélico enfrenta hoy es la recuperación del evangelio de Jesucristo, del evangelio bíblico, del evangelio original. Y este último comentario pudiera sorprender a muchos, pero la realidad lo confirma. Este problema se observa en los siguientes asuntos, en los siguientes temas, y acompáñenme con su corazón y con su mente para reflexionar algunos temas rápido. Primero, la manera simplista, carente de compromiso, de presentar el evangelio a los perdidos. La predicación pobre y escasa sobre la santidad de los creyentes. La irrelevancia
a la asistencia comprometida a la iglesia del Señor. La predicación y enseñanza sobre la seriedad del pecado y la disciplina en la iglesia de Jesucristo. Este es un fenómeno difícil en el cual muchos factores han contribuido. No obstante, cuando vamos a la raíz del problema o a la raíz del asunto, podemos descubrir que se debe al abandono del evangelio bíblico, el evangelio de Jesucristo, el evangelio verdadero. Durante los últimos 150 años aproximadamente, sin darnos cuenta, súbitamente, así como el camarón que se duerme y que es llevado por las corrientes, hemos aceptado a cambio del evangelio bíblico un producto sustituto. No es lo mismo, como un ejemplo, no es lo mismo tomar un jugo de naranja natural y tomar un jugo de naranja artificial. Los efectos serán diferentes. Y aunque parezcan semejantes o aunque se parezcan mucho y en muchos aspectos, sin embargo, es algo completamente distinto. De ahí surge el verdadero problema, porque el producto sustituto no logra ni logrará los fines para los cuales el evangelio verdadero se mostró tan poderoso en tiempos pasados. El evangelio moderno, adoptado consciente o inconscientemente, fracasa. Es incapaz de producir en el creyente reverencia profunda al Dios 3 veces santo. Es incapaz de producir arrepentimiento genuino. Es incapaz de producir humildad sincera, adoración pura en espíritu y en verdad, y un genuino interés o amor por la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? La razón o el motivo descansan en el carácter y en el contenido de este nuevo evangelio. Falla en no hacer al hombre teocéntrico, es decir, no centra sus pensamientos en Dios, y tampoco lo hace temeroso de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque este no es el propósito principal que el nuevo evangelio pretende lograr. Una manera clara de diferenciar el evangelio moderno del evangelio bíblico es señalando que el moderno se preocupa esencialmente en el bienestar del hombre, en proporcionarle paz, proporcionarle prosperidad, comodidad, felicidad, satisfacción, y muy poco o nada de la gloria de Dios. El evangelio bíblico siempre se ha ocupado de darle a Dios toda la gloria. Su esencia siempre ha sido proclamar la soberanía divina. Y los efectos de este evangelio bíblico exhortan a los hombres a depender, a postrarse y adorar al Dios Todopoderoso, de quien los hombres dependen para todo bien, tanto en lo espiritual como en lo material. Su punto de referencia ha sido siempre Dios, pero en el evangelio moderno el punto de referencia es el hombre.
El evangelio bíblico es teo y cristocéntrico. En cambio, el moderno es eminentemente humanista y se centra principalmente en el hombre. La meta principal, mis amados hermanos, del evangelio de Jesucristo es y será enseñar a los hombres a adorar con reverencia y temor santo a Dios siempre. En cambio, la meta de este evangelio sustituto o moderno es lograr que los hombres se sientan bien. Este evangelio adapta los cultos al gusto humano, endulza el oído del individuo, atrae al mundo a la iglesia. Pero el tema principal del evangelio de Jesucristo es Dios y su trato con los hombres. El tema del evangelio sustituto o moderno es el hombre y la ayuda que Dios le pueda brindar. Y entre ambos hay un mundo de diferencia. En resumen, la perspectiva entera y el énfasis de la predicación fue cambiada. La predicación de hoy, junto con las dos anteriores y las dos que escucharemos en breve, pretenden abrir el cofre de la gracia de Dios, de las riquezas de Dios, para que la iglesia de Jesucristo venga y tome de esas riquezas de su gracia, de ese gran tesoro doctrinal y espiritual, para poder adornar la vida del creyente en santidad, en temor reverente. La Escritura nos enseña que la novia de Cristo, su iglesia, está siendo preparada por el Padre para entregarle a su Hijo una esposa limpia, sin mancha, y llevarla al altar para celebrar las bodas del Cordero. Hoy desarrollaremos el tema número 3 de nuestra serie, la expiación limitada. Veamos en primer lugar qué es la expiación. Bueno, Grudem, en su obra de teología sistemática, él sostiene que la palabra expiar implica cubrir o borrar. Pero también nos dice R.C. Sproul que expiar es reparar o corregir lo que está mal. En teología, como hemos visto, la teología es el estudio, el tratado de Dios. Se dice que la expiación es el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo con el fin de eliminar la culpa y el castigo que pesaba sobre nosotros, de forma tal que la justicia de Dios fuera satisfecha. Entonces, la muerte de Cristo es satisfacción y sustitución. Más claro, la expiación es el pago total de una deuda que hizo un tercero a un acreedor. Si aplicamos estos conceptos a nuestra vida, significa que el pago correspondiente por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, es nuestra muerte y nuestra condenación eterna. Al respecto, Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte. Y Juan, más específicamente en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Hermanos, cuando veíamos el primer tema
de la depravación total y uno lee estos versículos, uno se identifica con ellos. Tal vez usted pudiera decir: yo nunca he matado a nadie. Pero la Escritura nos enseña que en el momento en que nosotros nos enojamos con un hermano y pronunciamos una palabra de necio o fatuo, hemos cometido un homicidio y eso es pecado. Tal vez usted diga: yo nunca he cometido una inmoralidad sexual, pero la palabra dice que con el hecho de que usted y yo hayamos codiciado a otra persona, ya hemos cometido adulterio. Cuando leemos este texto nos identificamos inmediatamente con estos versículos y ahí opera la depravación total del hombre. Luego entonces, ante esta situación, la única solución a esta consecuencia de mi pecado es por medio del sacrificio perfecto de un tercero, y ese tercero, ese sustituto, solo es Jesucristo, quien nos sustituye. En 1 de Pedro 3:18 leemos: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Cristo pagó nuestra deuda. Isaías escribe: todos nosotros, todos, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y eso me incluye a mí y también lo incluye a usted. De esa manera se satisfacen las demandas de la justicia divina del acreedor, que es Dios. Romanos 3:24-26 leemos: sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús. Cristo es el medio único, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por nuestro pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Versículo 26: porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. De ese modo somos librados de la ira venidera. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. En resumen, la expiación es el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo con el fin de eliminar la culpa y el castigo que pesaba sobre nosotros, de forma que la justicia de Dios fuese satisfecha. En términos muy generales, para tener una idea de lo que es la expiación, y antes de que entremos para estudiar el tema de la expiación limitada, si era necesario tener una idea de lo que es la expiación. Cuando entramos al tema de la expiación limitada, entonces podemos decir que la expiación limitada o redención particular, como también se le conoce, tiene varias denominaciones,
Así es que la expiación limitada o la redención particular es la doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica que corre en todas las páginas de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta doctrina lo que afirma es que la muerte de Cristo fue únicamente para salvar a sus elegidos. Esta doctrina de la expiación limitada o redención particular responde a la pregunta: ¿ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo sin distinción o excepción, o la ofreció por los elegidos únicamente? La doctrina de la expiación limitada o redención particular sostiene que Jesús murió solo por sus elegidos. Esta doctrina se desprende lógicamente de la doctrina de la elección incondicional que estudiamos en el culto anterior. O sea, si Dios eligió a un grupo de personas para que fueran salvas, entonces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue solo y únicamente por ellos. Esta doctrina bíblica afirma que Cristo en su muerte intentaba realizar aquello que efectivamente realizó: limpiar los pecados de los elegidos y asegurar que todos ellos alcancen la fe a través de la regeneración y por la fe sean perseverados para gloria. Cristo no pretendió morir por todos los individuos del planeta. La prueba de eso, como la Escritura nos enseña, es que no todos serán salvos. Cuando decimos expiación limitada o redención particular, aclaramos, no significa que el valor de la expiación sea limitado. Cuando se habla de expiación limitada, se quiere decir que los efectos de la muerte de Cristo son para un grupo limitado de personas. Cuando afirmamos que la expiación es limitada, hablamos de su alcance numérico, es decir, se restringe la cantidad de beneficiarios, solo sus elegidos. Una de las obras más importantes escritas acerca de esta doctrina fue escrita por un teólogo inglés del siglo XVII, John Owen, conocido como el príncipe de los teólogos puritanos. Él escribió en su libro La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, escribe y pregunta: ¿por quién murió Cristo? Y en esa obra él intenta argumentar con las Escrituras y llegar al punto de mencionar que la muerte de Cristo fue para salvar a sus elegidos. En este libro, él nos aclara quiénes son los elegidos, o con qué nombres las Escrituras pueden ubicar a los elegidos de Dios, aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Y él señala 3 palabras con las cuales identificamos a los elegidos de Dios. En primer lugar, el pueblo de Dios. En segundo lugar, las ovejas. Y en tercer lugar, la iglesia. Es decir, Cristo murió por su pueblo, murió por sus ovejas, murió
por su iglesia. Cuando él habla de que Cristo murió por su pueblo, cita Mateo 1:21, cuando leemos el texto que dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también en Isaías 53:8 leemos: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Los dos textos que acabamos de leer limitan la salvación que compra la muerte de Jesús en la cruz a un grupo llamado su pueblo. La segunda palabra que utiliza es sus ovejas. Y aquí cita el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 y 14, donde leemos: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En estos textos se limita la muerte de Cristo por sus ovejas. Son todos aquellos conocidos por Dios y que conocían a Dios. Recuerden que la palabra conocer tiene un sentido de intimidad. Este versículo nos recuerda 1 de Juan 4:19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor amó a sus ovejas desde antes de la creación del mundo. Dice otro texto bíblico: con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y la tercera palabra que Él utiliza para identificar a sus elegidos es su iglesia. Y leemos en Hechos 20:28: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y también cita Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el primer versículo que leímos, Pablo habla a los pastores de la iglesia de Éfeso pidiendo que cuiden a la iglesia por la cual Cristo la amó y pagó por ella. Y en el segundo texto Pablo está enseñando el cuidado y el amor que debe tener el esposo por su esposa, y lo ilustra usando el ejemplo de Cristo, que amó y murió por su iglesia. Son algunos textos, pero las escrituras abundan sobre esta doctrina de la expiación limitada o redención particular. Continuando con Juan, capítulo 10, del 11 al 15, reiteramos el versículo 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. En este pasaje del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se identifica como el buen pastor,
no un buen pastor, sino el buen pastor, y compara a sus elegidos con ovejas. En el verso 11 dice que Él da su vida por sus ovejas. En el versículo 15 pone su vida por sus ovejas. Y lean ahora Juan 10, 24 y 29. Dice: la gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Versículo 26. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Y el apóstol Juan continúa tratando esta doctrina en su evangelio. Si ustedes revisan el capítulo 11, versículos 50 al 52, y solamente leo la parte que nos interesa para efectos de nuestro tema, versículo 52 dice: y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Hermanos, el apóstol Pablo también fue un defensor ferviente y habló mucho acerca de esta doctrina de la redención particular. Y hay un texto muy importante que debemos de ver. Romanos 8, 30 al 34. Dice el versículo 30: después de haberlos elegido, y este hecho sucedió desde antes de la fundación del mundo, después de haberlos elegido, ¿a quién? A sus ovejas, a su pueblo, a su iglesia. Después de que Dios Padre hizo eso, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, a quienes, a ese grupo elegido, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria, los glorificó. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, la obra perfecta y completa de Cristo en favor de sus elegidos, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, y Él intercede por nosotros. Y Él sigue intercediendo, no solamente por nosotros que hemos sido llamados, fuimos elegidos y llamados, sino también por aquellos que dice el texto que tengo otras ovejas que no están en este redil, pero van a llegar, y hay un intercesor que ora para que su pueblo elegido pueda estar completo en el rebaño. Hechos 20, 28, una vez más, exhorta el apóstol a los pastores y les dice: cuiden
cuiden al pueblo de Dios, cuiden al rebaño de Dios, alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Esta, amados hermanos, es una tarea. El pastorado es un ministerio muy serio, muy importante, porque tiene que ver con apacentar a través de la palabra del Señor a las ovejas, al pueblo, a los elegidos de Dios. Hasta los ángeles incluso proclamaron la doctrina de la expiación limitada. Escuchen al ángel que habló con José y le declaró que su prometida María daría a luz un hijo, en Mateo 1:21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿por qué es necesario que entendamos la doctrina de la expiación limitada o redención particular? Por lo menos hay 3 razones que yo quiero compartir contigo. Entender esta doctrina es muy importante, mis amados hermanos, porque esta verdad doctrinal exalta 3 cosas fundamentales de nuestra fe. Primero, esta doctrina publica la eficacia de la muerte de Cristo. 2, proclama la justicia de Dios. Y 3, proclama el poder de Dios. La eficacia de la muerte de Cristo, por cuanto declara que el sacrificio de Jesucristo no es una obra de redención potencial, no fue en vano, sino que salva a sus elegidos efectivamente y eficazmente, sin ninguna duda. Proclama también la justicia de Dios, porque si la expiación fuera universal, entonces negaríamos la justicia divina al suponer que quienes rechacen a Jesús serán condenados, aun cuando supuestamente ya Cristo murió por ellos. Pero también proclama el poder de Dios, porque declara la capacidad soberana de un Dios todopoderoso que puede expiar y salvar el pecado de sus elegidos sin depender en lo absoluto de la cooperación humana. En otras palabras, la expiación limitada o redención particular nos recuerda permanentemente como creyentes la naturaleza del Dios en quien creemos y en el cual confiamos. Un Dios cuya supremacía y potestad es absoluta. Es la doctrina de la redención particular la única que exalta el poder absoluto de Dios y la gloria de Dios. Quienes creen que Cristo murió por todo el mundo, por cada individuo en lo particular, y dependen de la voluntad humana tomar o rechazar esa salvación, denigra la soberanía de Dios y enaltece al ser humano. No olviden, hermanos, que el mundo moderno, el mundo global, hoy proclama el evangelio moderno y pretende colocar al hombre en el centro de atención. El humanismo, el epicentro. Pero las doctrinas de la gracia, como la depravación total, la elección incondicional y la expiación limitada, no tienen cabida para estas filosofías, ya que anuncian que el hombre no tiene en su poder propio alcanzar su salvación, porque ésta solo pertenece toda a Jehová.
El compromiso nuestro es predicar el evangelio bíblico, el registrado en el Antiguo Testamento, el que enseñó nuestro Señor Jesucristo, el mismo que predicaron los apóstoles y el mismo que predicaron los reformadores hace más de 5 siglos. Vale la pena, hermanos, poner también en este tema, decirles que existen 2 posturas contrarias a la doctrina materia de estudio de hoy. Una de ellas sostiene que Cristo murió por todos y que todos sin excepción serán salvos. A esta corriente se le conoce como universalismo. Hermanos, la Biblia es clara. Las Escrituras son contundentes en demostrar, en afirmar, en enseñar que no todos los hombres son salvos, porque otros serán condenados. Y esto, cuando estudiamos el juicio final, aprendimos que cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar para salvación, pero los muertos sin Cristo resucitarán para condenación. Por tanto, esta filosofía debe quedar a un lado. Hay una segunda que afirma que Jesús murió por todos los hombres sin excepción, pero su muerte no tiene efectos salvadores si la voluntad del hombre no responde positivamente al llamado del evangelio. En otras palabras, esta postura sostiene que Cristo murió por todos en general, pero por nadie en particular. El problema de esta postura es que hace la muerte de Cristo totalmente ineficiente y pone la salvación del hombre en su propia decisión. Si este pensamiento tuviera razón, entonces parte de la sangre de Cristo fue derramada en vano. El sufrimiento de Cristo no fue suficiente. Si es así, entonces su muerte no sería una expiación ni un rescate en ningún sentido. Tanto la doctrina de la expiación limitada como la de la expiación ilimitada ponen límites a la expiación, pero la primera limita su extensión numérica, pero la segunda limita el poder de ella. La expiación limitada o redención particular ve la salvación, y voy a darles un ejemplo. Es un ejemplo muy utilizado por muchos pastores cuando hablan sobre este tema, pero el ejemplo es este: la expiación limitada o la redención particular ve a la salvación de sus elegidos como un puente estrecho que cruza de un lado del río hasta la otra ribera. Un puente estrecho pero completo de principio a fin. Y todo esto depende del Señor. Pero quienes creen que la expiación limitada, más bien que la expiación es ilimitada o es universal, es un puente muy ancho que corre de un lado del río, pero que solamente llega a la mitad del río, y la otra mitad del río el hombre tendrá que nadar, o bien se ahoga o bien llega de por suerte. Entonces, es la doctrina
de la expiación limitada, la que publica la eficacia de la muerte de Cristo de principio a fin, la justicia de Dios, y pone en alto su obra redentora en la cruz. Es la única que otorga a Dios toda la gloria en su salvación y saca al hombre de mérito alguno, de participación alguna. Bueno, el llamado príncipe de los pastores, Charles Haddon Spurgeon, muy citado, por cierto, por muchos pastores, fue un defensor acérrimo de las doctrinas de la gracia, como lo han sido muchos otros hombres ilustres de la fe cristiana. La doctrina que estamos exponiendo hoy, mis amados hermanos, está registrada en las Escrituras, y voy a mencionar algunos hombres de Dios que creyeron esto. Aparte de las Escrituras, como ya hemos dicho, que corre en cada palabra de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero por ejemplo, reformadores como Lutero, como Calvino, como John Knox, como Guillermo Carey, Adoniram Judson, Hudson Taylor, Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, puritanos como John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, y más contemporáneos, MacArthur, John Piper y muchos más. Pero hoy quiero citar al predicador inglés Spurgeon, que él, hablando sobre este tema, emitió algunas afirmaciones que quiero traer el día de hoy a sus corazones. Charles Spurgeon dice: la doctrina de la expiación universal limita la muerte de Cristo, porque afirma que nadie en particular fue salvo en la cruz. Dice él: afirmamos que Cristo murió de modo infalible y aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos y tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. La expiación limitada, dice Spurgeon, enseña que Cristo murió exclusivamente por los elegidos por el Padre, por tanto, aseguró la salvación de todos aquellos por quienes Él murió. Esta redención limitada o definitiva está en contraste con quienes sostienen que Cristo en realidad no salva a nadie en particular por su muerte, sino que simplemente hizo posible la salvación para todos. La expiación universal o ilimitada sostiene que Cristo, cuando murió, no murió con la intención de salvar a una persona en particular. La muerte de Cristo no garantiza la salvación de nadie. Ellos creen que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos los hombres. Cualquier individuo que así lo quiera y decida puede alcanzar la vida eterna. Esto significa que si la voluntad del hombre no cede y no se somete voluntariamente a la gracia, que no lo va a hacer, entonces la expiación de Cristo sería ineficaz. Dice Spurgeon, entonces Cristo murió, según esa doctrina, tanto por Judas, que hoy está en el infierno, como por Pedro, que se remontó al cielo. Ellos creen que para quienes han sido consignados al fuego eterno, hubo una redención tan verdadera y real como para quienes se encuentran ahora ante el trono del Altísimo. Dice este hombre de Dios: si fuera la intención de Cristo salvar a todos los hombres, cuán lamentablemente Él se ha decepcionado. Y agregó: algunos insisten en que Cristo murió por todos. ¿Por qué? Entonces, ¿no se salvan todos los hombres?
debido a que todos los hombres no creen? Y con mucha energía dice Spurgeon: nosotros sostenemos que Cristo, cuando murió, tenía un objetivo en mente, y ese objetivo será cumplido con absoluta seguridad, más allá de toda duda. Nosotros medimos el propósito de la muerte de Cristo por su efecto, pues nosotros declaramos que la medida del efecto del amor de Cristo es la medida de su propósito. Nosotros no podemos engañar a nuestra razón pensando que la intención del Dios Todopoderoso puede frustrarse, o que el propósito de algo tan grandioso como la expiación puede fallar por algo. La intención de la muerte de Cristo define su extensión: que Cristo vino a este mundo con la intención de salvar a una gran multitud, la cual nadie podía contar, y creemos que como resultado de esto, cada persona por quien Cristo murió, sin ninguna sombra de duda, será limpiada de pecado y estará lavada en su sangre ante el trono del Padre. Y agregó: Cristo, en un solo trago tremendo de amor, bebió la condenación hasta la última gota. Y dice él: ¿y voy a ser condenado después de eso? Dios no lo quiera. ¿Será que Dios sea injusto para olvidar la obra del Redentor por nosotros y dejar que la sangre del Salvador haya sido derramada en vano? Jesús no murió en vano, porque nadie por quien Cristo murió jamás perecerá en el infierno. Cristo vino al mundo no a poner a los hombres en un estado salvable, sino en un estado salvado. Resumiendo sus razones para sostener la expiación limitada o definitiva, Spurgeon dijo: prefiero creer en una expiación limitada que es eficaz para sus elegidos, que en una expiación universal que no es eficaz para nadie, a menos que la voluntad de los hombres se una a ella. En pocas palabras, sostuvo que Cristo vino al mundo no a poner a los hombres en un estado salvable, sino en un estado salvado. La expiación fue realizada por una muerte totalmente triunfante. Ahora, un punto más que vale la pena que toquemos hoy, quedando una vez claro el tema de la eficacia de la muerte de Cristo por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Un punto más que podemos tocar hoy es que ustedes pueden decir: oiga, hermano, pero hay algunos textos en la Biblia que hablan de mundo, que hablan para todo aquel, o habla de todos en la salvación. Bueno, decimos de inicio que la muerte de Cristo es universal en su alcance. Consideraremos algunos pasajes que indican que la muerte de Cristo es para el mundo, para todo aquel y para todos. Si entendemos el pensamiento de los judíos del siglo I y su idea de que el Mesías era de ellos exclusivamente, entonces nos quedará muy claro el asunto. Y también el concepto erróneo que los judíos tenían de las profecías del Antiguo Testamento. Entenderemos correctamente que el alcance universal de la muerte de Jesús no elimina la redención particular. La expresión expiación limitada presenta el particularismo universal de los beneficios de la muerte de Cristo, o sea, que Cristo murió por sus elegidos, y estos son de toda tribu, toda lengua y toda nación. Ahora, es importante dejar claro que las Escrituras no se contradicen,
Toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, es inerrante, es infalible y es suficiente. Pasajes como Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O como 2 Corintios 5:14-15, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ambos textos parecieran contradecir la expiación limitada, pero en realidad lo que hacen estos pasajes es afirmar que Jesús murió por todos los hombres del mundo sin distinción, judíos, gentiles. Pero no se refieren a que Cristo murió por todos los hombres sin excepción, es decir, por todos los individuos del mundo. Estos textos bíblicos lo que pretenden es establecer y mostrar que Cristo murió por todo tipo de hombres. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Cristo murió por todos aquellos que están en Él. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:22, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. John MacArthur comenta este versículo y dice: los dos todos que aparecen en el texto son semejantes únicamente en el sentido de que ambos se aplican a los descendientes, pero el segundo todos solo se aplica a los creyentes, solo a los creyentes. Podemos decir que Cristo murió por el mundo de su pueblo. Si se compara Juan 3:16 y Juan 17:9, vemos cómo Juan restringe el término mundo a aquellos que son elegidos por Dios. Dice el 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17:9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Entonces, el objetivo, como una conclusión a estos puntos, podemos decir que el objetivo de la muerte de Cristo fue borrar los pecados de sus elegidos para salvarlos. Cualquier otra idea hace al sacrificio de Jesús ineficaz y da la gloria al hombre por su salvación, debido a que éste cooperaría en la salvación. Pero Dios nunca compartirá su gloria con absolutamente nadie. Creemos en la depravación total del individuo. Creemos que nuestra naturaleza está totalmente inhabilitada para buscar a Dios o de agradarle en lo mínimo. El Dios del universo no requiere de nuestra participación o ayuda para salvarnos, y la doctrina de la expiación limitada o redención particular lo que hace es dar la gloria completa a nuestro Dios por nuestra salvación. Esta doctrina de la expiación limitada o redención particular nos muestra la soberanía y también el amor de Dios por su pueblo. Bueno, una vez desarrollado este asunto, este tema tan importante para nosotros como creyentes, quiero concluir con 3 aplicaciones prácticas rápidamente. Primera,
el amor de Dios por usted y por mí es un amor eterno. Un amor eterno que tuvo su origen en la eternidad pasada. Los elegidos de Dios, el pueblo elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, por los cuales fue enviado el Hijo para morir por ellos, quitar su culpa y darles entrada a la salvación, nos muestra su amor eterno, que tuvo su origen en la eternidad pasada. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Mis amados hermanos, esta doctrina de la redención particular nos lleva y nos debe llevar a postrarnos delante de nuestro Dios, que nos mostró su amor desde antes de la fundación del mundo, y que ese amor no baja ni sube de intensidad, porque es un amor perfecto. Él desde la eternidad pasada nos amó, nos eligió, nos predestinó para que fuésemos una oveja de su prado, un miembro de la familia de Dios, parte de su iglesia, parte de su pueblo. Eso debe de impactar nuestras vidas en gratitud y en adoración a ese Dios que nos amó desde la eternidad pasada. Pero la segunda aplicación es que el amor de Dios por usted y por mí es un amor eterno, sí, que inició en la eternidad pasada, pero que trasciende hasta la eternidad futura. Dice Romanos 8:30, 35, 37 al 39, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no, dice la Escritura. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, ese amor eterno del Padre que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que trasciende a la eternidad futura, nos debe de llevar a postrarnos, a adorarle, amarle con todo nuestro corazón. Y finalmente, el amor de Dios por ti y por mí es un amor incomprensible, porque fue sin mérito personal alguno. La palabra dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, porque no tenemos ninguna. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios nos salvó sin mérito alguno,
somos tan pecadores. Solamente fue su gracia la que permitió nuestra salvación, nuestra elección. No hicimos nada, nada en lo absoluto. Él derramó su amor en nuestros corazones desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y nos llamó en un momento dado. Y fue su amor, fue el puro afecto de su voluntad, su grande amor con que nos amó. Aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Pero solamente fue su gracia. Es un amor incomprensible. Y usted, mi amigo, que hoy ha escuchado este mensaje, usted no debe preguntarse si usted es uno de los elegidos de Dios. No. Dios no nos mandó a investigar si soy un elegido o no. Pero Dios sí nos ha mandado al arrepentimiento de pecados y a la fe solo en Cristo. Y creo que podemos decir esto. Si usted se pregunta, ¿seré yo un elegido o no? Tal vez no sea la pregunta correcta. Yo le digo a usted, si usted cree que necesita un Salvador, si usted cree y reconoce que usted es un pecador y que usted necesita un Salvador, y Dios está hablándole en su palabra, y usted reconoce su pecado, y usted reconoce que tiene necesidad de un Salvador, si usted tiene eso, usted es un elegido de Dios. Y usted lo que tiene que hacer es asumir y responder al llamado de Dios, al arrepentimiento de pecados, para buscar el perdón de Dios, para obtener el perdón de Dios y confiar solamente en Cristo para su salvación. Si usted necesita un Salvador, si usted reconoce su pecado y usted corre a Cristo en arrepentimiento y fe, usted es uno de los elegidos. Podemos orar. Padre, gracias. Gracias por las riquezas de tu gracia. Gracias por habernos elegido desde la eternidad pasada, sin tener mérito alguno, solamente por tu gracia. No hay jactancia, Señor, en nadie. Somos ovejas de tu rebaño, somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, solo por gracia. A ti la gloria, Señor, a ti la gloria. Y te ruego que escuches la oración de aquel que hoy está clamando, como aquel malhechor en aquella cruz, que reconoció su pecado y miró a Cristo y le confió su salvación y le pidió con todo su corazón que se acordara de él cuando vinieras en tu reino. Y tú, Señor, por tu gracia, porque ese malhechor era uno de tus elegidos, porque fue en arrepentimiento y en fe, y tú le dijiste: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, aquel que hoy clama por perdón de pecados y está poniendo sus ojos en ti para su salvación, dale, Señor, la gracia de ser salvo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. ¿Quién formó las olas a la
nosotros vemos en la palabra de Dios que sobre estos reinos, porque lo prometió el Señor, sobre estos reinos se levantará uno, el Hijo de David, que se sentará en el trono de David y reinará por los siglos de los siglos. Este es nuestro amado y nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por siempre y ya reina desde estos momentos. Cantemos, reinará por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas: comida, bebida y vestido. El Señor tiene cuidado de los suyos, cuida de las aves y cuidará también de nosotros.